Buenas noches a República Dominicana, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque siempre nos acompañan en este su programa Recta Final. Martes y jueves, como siempre, a las 7 de la noche, aquí arrancamos este programa Recta Final, dándole siempre gracias a todos ustedes porque siempre están prestos a ver este programa, a ser edificado con el poder de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Yo esta noche pues me hago acompañar de un compañero, hermano y amigo, es el pastor, o no pastor, apóstol. Ese tiene que ver con muchísimas cosas, con todas las 5 herramientas de lo que es el apostolado. Luis Cabrera, que nos acompaña esta noche, pues con todos ustedes. Hermano Luis, ¿cómo se siente? Bueno, salió muy bien, gracias. Gracias a Dios, aquí estamos para llevar este programa, hacer cosas que la gente pues puedan entender y sean edificados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, como siempre, nosotros pues queremos decirle que nos pueden llamar siempre, ahí está el teléfono mío, también ponemos el teléfono del estudio para que puedan llamarnos. También nosotros oramos por oración de sanación a aquellas personas que la necesiten. También podemos orar por algunas aflicciones que las personas puedan tener, pues Dios es quien hace todas las cosas. Dios es quien sana, Dios es quien pone el querer, tanto el querer como el hacer en la cosa. Y si usted le cree a Dios, pues usted va a tener mucho triunfo, porque el Señor es quien lo da todo. Sin Él no somos absolutamente nada. Nosotros tenemos, como dije, un tema interesante que vamos a compartir con el apóstol Luis Cabrera, nuestro hermano y amigo. Y queremos comenzar, es un tema que a veces se ve espinoso, pero como siempre lo que queremos es la edificación, y es el tema de la religiosidad. Hermano Luis, ¿qué es la religiosidad? Bueno, primeramente gracias, hermano Nazario, por tenerme contigo en este programa tan visto. Es muy buena tu pregunta, la religiosidad, y como decía, un tema un poco espinoso, pero realmente es algo que es interesante entender. La religiosidad, o el espíritu de religión, es el que opera en aquellas personas para enfriar, distraer o dividir a la persona del Dios verdadero, de Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, este espíritu siempre va a buscar que tu relación con Dios se enfríe. Esa es su finalidad. O sea, usted quiere decir que un religioso enfría lo que es la comunión con Dios. Bueno, una persona religiosa se identifica como religiosa por cuanto su práctica en su relación con Dios es a través de ritos que de continuo son iguales. Siempre ora la misma oración, siempre hace lo mismo, siempre ora o reza, como dicen, de la misma manera, siempre repite las mismas oraciones. O en su práctica no actúa como quien tiene una relación con un Padre y con un Dios que está verdaderamente vivo. ¿No tiene que ver la religiosidad con la idolatría? ¿O sí tiene Son que ver? estrechamente de la mano. Lo que pasa es que la idolatría está enfocada directamente a cuando esa adoración es a ídolos. Hay varios tipos de adoración. Cuando la adoración es a Satanás, es lo que se conoce como satanismo. Cuando la adoración es a imágenes, a estatuas o a figuras de ese tipo, entonces eso es lo que se considera idolatría. Cuando la adoración está dirigida a una persona, puede ser un cantante, un futbolista, un beisbolista o lo que fuera, esa adoración a Dios no le agrada, pero es una idolatría a un hombre, una adoración a un hombre. Entonces, dependiendo de la forma como tú lo enfoques, entonces, de todas maneras a Dios la idolatría no le agrada, porque Dios dice que solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Dios busca adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y repite, y a los tales, Él busca. Entonces, cuando tú pones, fíjate en el caso de Abraham, Abraham tiene un hijo, y ese hijo que Abraham tuvo, cuando nace, Abraham espera casi 25 años por el cumplimiento de esa palabra, por el cumplimiento de esa promesa. Sí. Al final, cuando Abraham finalmente tiene la promesa de Dios, resulta que termina amando más a su hijo que a Dios. Y Dios le dice, sacrifícame tu hijo. Vamos a probar la fe ahora. Entonces. Vamos a probar tu fe. Sacrifícame tu hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que va
o se interpone entre tu relación con Dios, eso es y considerado idolatría. Que es acompañado de religiosidad. Que es parte de la religiosidad. La religiosidad te lleva a seguir una imagen, a seguir un patrón, a seguir un modelo, a seguir una forma, a seguir una rutina y a tener una secuencia en práctica. Hay personas, por ejemplo, que dicen que para orar hay que ponerse de rodillas. Y si no es de rodillas, entienden que no oraron. Que la oración no vale. Que no vale. Hay otros que tienen que ponerse un manto en la cabeza y si no se ponen ese manto, no oraron. Hay otros que no saben, que se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana y hacen su devocional. ¿Es malo hacer el devocional? No. Pero Dios no es una rutina. Dios puede ser un día que quiere que tú le ores. Hay un día que puede ser que Él quiera que tú lo adores. Hay un día que puede ser que Él quiera que tú lo alabes. Hay un día que Él simplemente quiere que tú le expreses tu corazón. Y todas son formas de adoración. ¿Cómo va a haber el día donde tú simplemente te vas a levantar, te vas a montar en tu carro, vas a salir para tu trabajo y quizás tú no tuviste ninguna comunión con Dios en esa mañana? Entonces, pero el religioso entiende que si no hizo la rutina, si rompió la rutina, entonces está en pecado y está en falta. Ajá. Cuando no es así. Cuando no es así. Porque usted puede adorar a Dios y hablar con Dios, que es lo mismo que orar, cuando usted va en su vehículo, claro, cuando usted está en su oficina, cuando usted está en su trabajo, aún sea mentalmente, aún sea hablando un poco bajo. Exactamente, entender, perfectamente. Perfectamente. Porque la conversación con Dios, Dios es omnipresente, omnisciente, es el Dios todopoderoso y Él tiene la capacidad de escuchar tus palabras, de escuchar tus pensamientos y es más, Él tiene la capacidad de escuchar los más íntimos pensamientos de tu corazón. Luis, pero no quiere decir también que la persona, pues, antes de acotarse, pues, lea su palabra y que ore también, ¿verdad? Eso no tendría que ver nada con eso. No, claro. Ni que lo haga en la mañana también a la No, no importa. Que lo ideal es que la persona diariamente estudie la palabra por el Espíritu Santo. Que le diga, Espíritu Santo, yo voy a estudiar la palabra, yo quiero que tú me dirijas cómo hacerlo. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar. Eso puede ser en la mañana, eso puede ser al mediodía, eso puede ser en la tarde. Puede ser que tú elijas todos los días en la mañana, pero el día que no lo hagas no te sientas mal porque no lo hiciste. ¿Por qué? Porque Dios no te va a caer atrás, ni se va a poner guapo, ni se va a poner bravo. El religioso te va a decir, Dios castiga. Pero no es así. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios benevolente. Dios es un Dios... Ahora, que si a Dios no le agrada el pecado. Ajá. A Dios no le agrada el pecado. Entonces, cuando algo sucede en la vida nuestra a causa del pecado, entonces nosotros generalmente se lo atribuimos a otras acciones, pero no tiene nada que ver con otras acciones, tiene que ver con el pecado. Entonces, la religiosidad es una práctica que nos aleja eventualmente de Dios. Parece que estamos en Dios, pero el religioso, cuando tú lo ves, es altivo, es arrogante, se siente que tiene dominio de todo, este espíritu te va a adormecer, a veces tú estás en la iglesia y te duermes en la iglesia y tú no entiendes por qué, porque él te va a buscar la forma de que tú no entiendas lo que está sucediendo. Es un espíritu que se hace autocompasivo, entonces tú vives como, wow, mira, ay, a todo le coge pena, y ay, pero tampoco te deja accionar. Es un espíritu que siempre va a usar medias verdades para justificarse. Él te va a decir medias verdades. Fíjate que cuando Jesucristo es tentado en el desierto, Él dice que Satanás lo lleva al pináculo del templo y allá arriba le dice que se tire. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Y así mismo, entonces, le recita la palabra. Pero que si tú lees el Salmo donde está esa palabra, te darás cuenta que el próximo versículo donde Satanás se calla, lo reprendía él mismo. O sea, no podía decirlo. No, si lo decía se reprendía él solo. Pero entonces él se cayó y le dijo la mitad de la historia. Entonces, pero como Jesucristo conocía la palabra completa, entonces le dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, vive siempre Satanás tratando de sacar de comunión
o ponerle un espíritu de religiosidad a aquella gente que no están o no han comprendido la verdadera acción que tienen que hacer con Dios cada día? Claro que sí, Nazario. Mira lo que pasa. Jesucristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Todo se trata de Jesucristo. Jesucristo es el único que merece gloria, que merece honra, que merece adoración, que merece alabanza. Fue el único hallado digno. Fue Jesucristo el único que dio la vida por ti y por mí. Y a causa de su muerte en la cruz, de su sangre derramada, entonces nosotros en Cristo tenemos redención, tenemos salvación, por su sangre derramada tenemos perdón de pecados, por la cruz del Calvario tenemos reconciliación, el hombre con el hombre y el hombre con Dios. Pero es Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que desde la historia, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que el diablo siempre anda buscando adoración. En el cielo, él fue lanzado del cielo fuera. ¿Por qué? Porque él quería ser igual a Dios. Cuando el hombre va en Génesis y él tienta a Eva, ¿qué le dice? Que Dios con que Dios te ha dicho. ¿Y por qué le explica y le dice con que Dios te ha dicho? Porque le dijo, porque vas a ser igual a Dios. Para que él no seas igual a él. Esa es la historia que él le vende. Porque Satanás siempre ha querido hacerle creer al hombre que puede ser como Dios. Pero él lo que quiere es la adoración, porque toda adoración y toda acción que tú haces, que no sea al Dios verdadero, que no sea a Jesucristo, aunque él no la reciba, él sabe que a Dios no le agrada y por eso te lleva ahí. Perfectamente. Luis, ¿cómo puede darse cuenta una persona que es religiosa? Mira, el tema de cómo una persona puede darse cuenta de que es religiosa, la primera, yo diría que la más significativa... Todo el que es religioso no acepta que es religioso. No. Si tú le dices a una gente, tú eres religioso, casi tienes que pelear con esa gente. Pero si nosotros nos vamos en la palabra, al libro de Lucas, en el capítulo 18, si mal no recuerdo, en la palabra del fariseo y el publicano. Y cuando vemos los dos hombres orando, vemos como dice, dos hombres suben al templo a orar, y dice que uno era fariseo. Entonces dice que uno era fariseo y el otro era publicano. Pero el fariseo puesto de pie decía, y oye lo que dice, oraba consigo mismo de esta manera. Él no le estaba orando a nadie, él estaba orando consigo mismo. Él estaba repitiendo. A él mismo. Entonces decía, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. O sea, tirándole puya a los... Sí, yo no soy como ellos. Ladrones. Y comienza a hablar de los otros hombres, injustos, adúlteros. Y dice aún más, y dice, pero tampoco soy como este publicano que tengo al lado. Y comienza a decir, mira su rito donde dice. Entonces dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, fíjate cómo él va justificando sus acciones, denigrando al otro a causa de su justificación. Y exaltándose él. Exaltándose él. Y trae a colación sus rutinas. Yo ayuno. Yo oro. Yo diezmo. Pero cuando vemos el publicano, entonces dice, el publicano se sentía que no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí. Soy pecador. Soy pecador. Él reconocía su condición. Él pudo arrepentirse, él pudo entender su pecado, él pudo entender su verdadera condición. Ante un Dios que es santo, 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 este hombre se ve en una condición de pecador y dice, yo no soy digno de venir a tu presencia. Entonces, ¿cuál es entonces? Entonces dice el Señor, cuando Jesucristo habla de eso, y dice, porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Entonces, esos son modelos de cómo una persona... ¿Qué te sigo diciendo? Cuando una persona siempre se justifica. Ahora, el religioso tiene una cualidad. ¿Sabe cuál es? Que siempre tiene un versículo para justificar su diablura. Hace las cosas que no son, pero tiene un versículo que lo ampara. Porque no hay cosa que se sepa más la Biblia que un religioso. O sea, que Satanás se la sabe también. De memoria. Sí. De memoria. Y como yo siempre digo, hay que entender que la Biblia la usamos los cristianos.
La usan los creyentes, los católicos cristianos también la usan. También la usan los brujos para sus ensalmos. Es la misma Biblia. Ajá. La usan los teólogos para hacer sus estudios. Pero la palabra misma dice, y está escrito que dice, la palabra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que no importa que tú leas la palabra, Si no tiene el espíritu. si no tiene el espíritu, puede ser que traiga muerte a tu vida. Y la muerte no es física, Espiritual. la muerte es espiritual. Ahora, cuando nos vamos al libro de Romanos, que Pablo está hablando y dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, lo que aborrezco eso hago. Y de pronto Pablo hace una exclamación y dice, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que me libra y me librará. Perfectamente. Entonces, cuando nosotros caemos ahí, en justificación, en distracción, cuando se está hablando la palabra de Dios, ¿cómo es? Comenzamos a dormirnos. Hay gente que no se ha dado cuenta que cuando la prédica está más en su punto, hay gente que comienza a cabecear de una vez. Retomando, se me ocurre cuanto a lo que usted estaba diciendo, de que aquella palabra que Jesús dijo a los apóstoles, le conviene que yo me vaya, Sí. porque así le dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Claro. Me doy cuenta que Jesús, aún siendo Dios, como estaba en carne, hecho hombre, no podía estar en todos los sitios. Exactamente. Pero el Espíritu Santo sí puede estar en todos Él los sí sitios. puede estar. Así es. Y eso es muy buen punto, Nazario, que tú traes a la mesa. Porque cuando tú realmente... La religión tiene una situación, y es que la religión o deja a Cristo en la cruz, y si Cristo se quedó en la cruz, entonces, como decía Pablo, van en nuestra fe. Se fracasó todo. Fracasó todo. Sí. Porque la grandeza de nuestra fe es que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y si resucitó, entonces no resucitará nosotros todos. resucitaremos juntamente con Él. Perfecto, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahora, si nosotros lo dejamos en la cruz, fracasó el negocio. Fracasó el negocio. Entonces, y no lo apiamos una vez al año, no, hay que apiarlo Que es lo que ha hecho el mundo, que lo ha dejado en la cruz. que lo ha dejado en la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás hace eso. Interrumpe que tú creas como es la verdad, verdad. Porque él te dice medias verdades. Medias verdades. Yo te invito a algo. No me creas a mí si tú no quieres. Pero lo que yo te invito es, coge la Biblia y léela tú. Y cuando la comiences a leer, dile, Espíritu Santo, ilumina esta palabra y revélame lo que tú quieres para mí. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, viva y eficaz. Y dice que penetra hasta los tuétanos de los huesos, que divide el alma del espíritu, que manifiesta las intenciones del corazón y que no hay pensamiento que no sea expuesto por ella. Entonces, si tú bajo esa premisa, con el Espíritu Santo de tu lado, trayéndote a luz lo que dice la palabra, tú la lees, te vas a dar cuenta de que muchas de las prácticas que haces te llevan a vivir una vida religiosa. Si buscas el diccionario, religión quiere decir doblemente atado. Y aquello que el Espíritu, pues, Luis, pueda iluminarle, pues ya es una persona que comienza a ser libre. Porque estas palabras son las que nos dan la libertad. Exactamente. Estas son las palabras que pues Dios nos dejó como manual, la Biblia, para que nosotros instruyamos en ella. Y en ella podemos conseguir la vida eterna, comprendiendo todo lo que está ahí a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y esa es la clave, Nazario. Eso que tú acabas de decir es la clave. A través del Espíritu Santo. Porque es Él que vivifica la palabra. Amén. Y es la palabra viva la que transforma, la que cambia, la que te abre los ojos. Fíjate que como tú decías ahorita, Jesucristo se va. Y Él dice, pero conviene que yo me vaya para dejarles el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien tiene la encomienda de llevarnos a la verdad. El Espíritu Santo es el que tiene la encomienda de enseñarnos a Cristo, de revelarnos a Cristo. Es el que tiene la encomienda de que toda esa mentira y todos esos engaños y todas esas malas enseñanzas que aprendimos antes de venir al Señor, como una de ellas es la religiosidad, el Espíritu Santo es el único que te puede decir esto sí y esto no. Yo puedo decirte una lista de sí y una lista de no, pero ese no es el trabajo mío, ese no es el trabajo. Yo no soy Espíritu Santo.
Ahora, yo te expongo lo que dice la palabra. Y tú tienes la responsabilidad de ir a la palabra a confirmar y a validar. El mismo Dios dice, el mismo Jesús dice, el mismo Pablo dice, validen los espíritus. Y si puedes confesar con tu boca, la persona que te está diciendo puede confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día, entonces el Espíritu es verdadero. Luis, mayormente religioso es una persona que no ha confesado a Cristo con su boca o lo ha aceptado en su corazón y con su boca lo ha confesado, o sí, hay también quienes lo hayan hecho. Claro, porque lo que hace lo que define al religioso no es si ha confesado o no a Cristo, Nazario. Lo que lo define es su práctica, sus acciones, sus rituales, su siempre hacer lo mismo. La vana repetición. La vana repetición, su práctica. Eso es lo que lo hace religioso. Y yo te comentaba cuando estábamos fuera de cámara, no sé si recuerdas, yo decía, el dominicano es muy particular, porque aún en muchos lugares el católico tiene una práctica totalmente diferente al evangélico cristiano. Pero en República Dominicana, el creyente cree, todo el mundo cree en el Dios verdadero. En el Dios verdadero. En República Dominicana. En República Dominicana. Eso es. Que haya una que otra práctica que no están conforme a la Biblia. Sí. Pero todos clamamos al Dios verdadero. Dios verdadero. Que no es como estas naciones que tienen a Alá, que tienen a Buda, que tienen el otro, y una serie de dioses que están totalmente divididos de la verdad. Que aclararlo, Luis, no es que clamar todos al Dios verdadero, eso no va a dar santidad, ni nos va a hacer que seamos salvos. Hay que aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador y hacer las cosas que Dios manda que se hagan. Las cosas que Cristo dijo que hiciéramos, más y predicar este evangelio por todo el mundo, para que todo aquel que fuera bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea salvo, pero haciendo las cosas que a Dios le agradan. Exactamente. No diciendo que hay un Dios y que tú crees en Dios, porque todo el mundo cree, hasta los demonios creen en Dios. Sí, y huyen. Y huyen. Es haciendo la voluntad de Dios, Luis. Exactamente. Por eso es que hay una gran diferencia cuando dice que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y el que le cree a Dios es porque cree su palabra. Pero entiendo tu inquietud. En realidad, si ya la mayoría, aunque no hayan aceptado todavía a Jesucristo, pues ya están creyendo en el Dios verdadero, es un avance. Claro. Porque no están creyendo en Mahoma, no están creyendo en un Buda. Exactamente. No están creyendo en... Aunque hay mucha idolatría que creen también creen en esos llamados santos, pedazos de papeles y también yeso, que eso lo que lo lleva es a la perdición, porque usted sabe que lo que hemos leído la Biblia, sabemos cuánto pueblo destruyó Dios por la idolatría. Exactamente. Incluyendo al mismo Israel, por adorar dioses paganos, como la diosa Acera y ciertos dioses que hacían muñecos y cosas, entonces, y santuarios que hacían que no eran para Dios. Entonces, estos fueron destruidos. Cierto. Casi hasta la totalidad. Por adorar imágenes y por adorar dioses falsos. Porque al Dios verdadero, al que no hemos visto nunca, dice el Señor, dichoso aquel que sin ver a Dios cree en Él. Así es. Dichoso el que sin ver cree. Pero hay muchos que aún sin ver, o sea, muchos sin ver hemos creído en nuestro Señor, pero otros lo que quieren es ver. Y entonces por eso fabrican o hacen una estatua, hacen un muñeco o hacen un papel, una fotografía. Yo siempre digo, pero cuando Jesucristo andaba, y oigan esto parece como un chiste, y quédenselo bien en su cabeza porque tiene una esencia tremenda. Cuando Jesucristo andaba por el mundo, no había cámara para retratar a Jesucristo, ni tampoco a María, diciendo, mire, este era. Nadie, no había cámara cuando eso, no había fotos. Y no he escuchado tampoco de ningún retrato hablado que haya hecho de Jesucristo. O sea, que todas son pura falsedad. Buscar a Dios de todo corazón, aceptarlo en tu corazón y confesarlo con tu boca y hacer lo que Dios manda y lo que Dios quiere, es lo que debemos vivir hoy en día en este mundo. Nosotros, Luis, vamos a una pequeña pausa y volvemos con este tema que está interesante. Adelante.
fabricamos el mejor colchón del mercado con una materia prima de calidad. En FIF tenemos el Super Pilotop Doña Aurora para un descanso renovador. Adquiéralo en todas las tiendas del país. Estamos ubicados en la Juana Santitopa 272, Villa María, Santo Domingo, con los teléfonos 809-536-6211 y 809-245-0744. Colchones FIF para dormir mejor. Yo decía, Dios, quiero una nevera y llegué a NASA Muebles. Te felicito, llegaste a NASA Muebles, a la comodidad, los precios y la garantía. Me estaba volviendo loco y en NASA Muebles encontré bajo inicial, fácil pago en todas las marcas y productos. ¡Qué bendición! Y para todos tenemos 4 tiendas. Kilómetro 12, Avenida Independencia, Carretera Mella, frente a Jaina Moza, La Grandota de Jaina y también en Villa Mella. Bendiciones a todos. Gracias por venir a NASA Muebles. El héroe de tu sueño. Clara se levantaba diariamente agotada porque su colchón estaba desgastado, roto y hundido. Alberto sufría del mismo mal y veía cómo eso afectaba su día a día, hasta que hizo algo al respecto y llegó a casa como un superhéroe con el colchón Super Pillow Top de la Nacional, con tecnología triple capa, sistema no flip, 10 años de garantía a un precio súper económico. Desde ese día Clara duerme y Alberto se convirtió en el héroe de su sueño. Super Pillow Top de la Nacional. Este sí que es un Pillow Top. Soy Nazario Salcedo de NASA Muebles. En 10 años hemos logrado desarrollar una gran relación, sustentada en el servicio, la comodidad y los buenos precios. Y por nuestra relación de 10 años, te felicito por llegar a nuestras tiendas. Kilómetro 12, Avenida Independencia, zona oriental frente a Jaina Moza y La Grandota de Jaina. ¡Qué bueno! Llegaste a NASA Muebles. Señores, continuamos con su programa Recta Final. Esta noche pues tenemos un tema interesante de la religiosidad, de la idolatría, que es la misma religiosidad. Luis, siguiendo con este tema, estaban hablando ahorita de los yesos, de la gente que adora cosas, que adora imágenes. ¿Cómo se manifiestan esta gente? En realidad, ¿qué es lo que adoran? ¿En qué se basan ellos? ¿Qué sienten dentro de su corazón cuando adoran algo que en realidad... Mira, para mí el tema de la idolatría, la gente quiere hacerse una imagen. En la historia de la humanidad, los ejércitos cuando salían a la guerra, cuando salían a la batalla, ellos llevaban como estandarte al Dios en el que creían. Y ellos buscaron siempre protección en ese Dios pagano. Pero hoy día, después que Jesucristo viene a la tierra y hace su sacrificio, hace su obra en la cruz y hace todo lo que estaba haciendo, ¿cómo nosotros todavía hoy día adoramos vírgenes y adoramos santos y adoramos tantas cosas? Ahora yo quiero hacerle una pregunta al pueblo y lo voy a poner como tarea, si usted me lo permite, Nazario. Sí, cómo no. Esto es para edificación de todo. Hay una diferencia entre María, la madre de Jesús, que ciertamente dice la Biblia, dichosa, bienaventurada eres, y óyeme, los atributos más fabulosos que se le puede dar a una mujer, lo da la palabra cuando habla de María. Sí, así es. Pero ¿qué sucede? Que hay una, y la línea es muy delgada, que es la que Satanás ha hecho creer que es María. Porque María, la madre de Jesús, la verdadera, no busca adoración. Pero él ha colado una que es la que se llama la reina del cielo, que esa sí busca adoración, que en el pasado era la que se llamaba Diana de los Efesios. Ahora yo te invito a ti que busques tu Biblia, vayas al libro de los Hechos, capítulo 19, y a partir del versículo 23 te vas a dar cuenta de cómo los apóstoles ya estaban, Pablo ya estaba bregando con en una situación en Éfeso con las personas, y oye lo que dice, mira, yo quiero que tú lo veas tú mismo con tus ojos. Mira lo que dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Sabes lo que son templecillos de Diana? Medallitas. Entonces si vemos libro Hechos de los Apóstoles,
Jesucristo acaba de morir, Jesucristo acaba de ser ascendido al cielo, María, la madre de Jesús, todavía anda por ahí, dando vuelta viva, y ya en Éfeso vivían de medallita con la cara de la Virgen. Pero Luis, yo te voy más lejos. Cuando Jesús estaba predicando, salió una mujer de entre público y dijo, bendita sea la mujer que te tuvo en tu vientre y que te amamantó. Me dijo Jesús, más bendito es que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero desde ese entonces, pues ya... Pero fíjate cómo la misma Biblia me habla. Ahora, si tú buscas Diana, Diana tuvo su templo 400 y pico de años antes de Cristo. Entonces, pero esa no es María. Pero ya tenía adoración. Ya es la imagen de la madre y el niño. Lo que pasa es que para ti, que has creído que eso es una práctica correcta, tú desde que me escuchas hablar, de una vez te cierras y dices, eso no puede ser, eso no es verdad. Ve a la Biblia y permite que la Biblia te traiga a la luz. ¿Cómo puede ser que ya en el libro de los Hechos, capítulo 19, esté siendo expuesto el gran negocio? Y mira lo que dice. Que dice en el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hace con las manos. Y oye lo que dice Nazario, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea que ha sido un gran negocio siempre. Un gran negocio. Entonces, perdonen al que está siendo herido o al que le estamos derrumbando algunos altares, pero si ustedes van a la Biblia, que es la palabra de Dios, me enseña que cuando María andaba todavía en Jerusalén dando vueltas, que Jesús acababa de morir, había un grupo de hombres que se estaba quejando porque la predicación le estaba dañando el negocio. Un negocio lucrativo que dejaba millones de pesos a la gente de la época. Imagínense ahora. De muchísimas cosas, además de velones y velas. Una serie de la tampita. ¿Qué significa una vela o un velón? No significa nada, porque la luz del mundo es Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo es la luz. Ahora, ¿qué sucede? Se hace vida en ti. La palabra viva, vivificada por el Espíritu Santo, se hace vida en ti. Entonces también, como Cristo, tú eres luz del mundo. Si esa palabra te acompaña, si tú tienes a Jesucristo como el centro de tu vida, pues tú vas a ser luz donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. Por eso dice que no se pone una lámpara debajo de una mesa, sino se pone encima para que alumbre y dé luz en todo el territorio. Nosotros somos la luz del mundo, aquellos que hemos seguido a Jesucristo, y esa es nuestra luz, y Él nos alumbrará siempre. Y dice, estará con nosotros ahí, que es Jesucristo, y la que debemos a buscar cada día en reverencia, en adoración al Señor, estudiando esta sana palabra de Dios y también orando a nuestro Señor sin descanso. Así es. Así dice la palabra. Dice la palabra que orad sin cesar. Pero yo quiero hacerte énfasis. La vida en Cristo no es aburrida. La vida en Cristo no es monótona. La vida en el Evangelio es una vida sumamente interesante, sumamente intensa. Yo tengo 12 años que conocí a Cristo. Y tengo 12 años donde yo no necesito ningún estímulo externo para vivir. Y vivo día a día con una fuerza, una energía, una pasión que nunca antes conocí. Pero entiendo, oye Nazario, y yo quiero decirle esto al público que nos está mirando. Sin Cristo nada podemos hacer. Así es. Necesitamos a Cristo para cambiar nuestras vidas. Necesitamos a Cristo para transformar nuestros trabajos. Necesitamos a Cristo para cambiar nuestras provincias, nuestras comunidades, nuestros pueblos. Necesitamos a Jesucristo para transformar las naciones. Necesitamos a Cristo porque sin Él nada podemos hacer.
Eso, esa es la palabra clave. Sin Dios, sin nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado al mundo para que nosotros pues seamos redimidos, para el perdón de nuestros pecados. Sin ese sacrificio, sin ese cordero sacrificado, su hijo, el único hijo que Dios tenía como su único hijo, Dios al mundo, para que todo quien en él crea sea salvo. Entonces, predicamos a Jesucristo vivo, ese Jesús que está vivo, que está desde allá, pues nos está viendo y que está preparando morada para nosotros, para aquel día, para aquellos que ya partan con Él, pues tengan donde vivir, más cuando Él venga, pues todos aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su único. De donde quiera pasar su eternidad. Claro. Esto aquí pues son 2 o 3 días. Esto es yo digo que unas vacaciones largas. Una vacacioncita, De para unos uno cuantos larga, años, corta. para otros cortas. Entonces, la eternidad sí es para siempre. Entonces tú decides dónde la pasarás. Exactamente. Si tú haciendo cháchara, como digo yo, adorando cosas, perdiendo tu tiempo, yendo a calentar un banco a una iglesia, si tú crees que así consigue la salvación, pues yo le diría hoy que no. No, la salvación es Cristo. Ahora, ¿por qué a nosotros se nos hace tan difícil, Nazario, aceptar eso? ¿Sabes por qué se hace tan difícil? Porque es gratis. Y nosotros como humanos entendemos, aprendimos a no valorar lo que viene gratis. Y Cristo nos regaló la salvación, nos dio la salvación. Y como tú bien decías, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue gratis. Jesucristo fue a la cruz por ti, fue a la cruz por mí, fue a la cruz por nosotros, Nazario, para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos del mal, para sacarnos del mal, para sacarnos del pecado. Pagó el precio, tomó lugar de nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio. Tenemos que reconocer ese sacrificio que Él hizo. Tenemos que reconocer su señorío y su santidad, pero tenemos que venir a Él voluntariamente y permitir que Él entre a nuestro corazón, que Él entre a nuestras vidas, que Él entre a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque cuando Cristo no está, entonces la muerte reina. Sí, así es. Y nada puede quedarse en pie si Cristo no está. Todo se viene abajo, porque ahí viene cuando el Señor le dijo a los discípulos, todo eso que ustedes ven ahí no quedará piedra sobre piedra, pero la gente lo ha interpretado de otra manera. En tu matrimonio se derribará si tu centro no es Jesucristo. Tus hijos y lo que tú tienes como patrón con tus hijos y amor, a querer una familia unida, si no tiene el centro a Jesucristo, también será destruido y derribado. Porque vivimos un sistema babilónico que se llama el mundo. Y Dios no ama al mundo. O sea, ama a lo que estamos en el mundo, pero no el pecado. Entonces, ese pecado, ese es lo que es el mundo. Dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque el sistema en que opera el mundo, que está bajo el mundo, es bajo el sistema del maligno. Nosotros por eso debemos llegar a Cristo, dejar aquellas cosas que en realidad no han servido para nada. Mucha gente que tienen, sabe Dios cuántos años, 50, 60, 70 años, y todavía no terminan por buscar a Jesucristo. Han pasado toda una vida. ¿Qué ha sido de su vida? Analice qué gran fruto te ha podido dar, qué fruto te ha dado en la vida a Dios. ¿Con qué usted le ha pagado a Dios esa vida que le ha dado? Vamos a ver esta llamadita que tenemos. Buenas noches, adelante. Buenas. Adelante. Creo que tenemos los mismos problemitas que tenemos de vez en cuando, pero también pueden llamarme al celular que está ahí, 809-903-2989, y tomamos la llamadita a todos nuestros hermanos que quieren aportar con el tema, también de lo que es la religiosidad, de buscar a Cristo, de no poner su mente en algo que no es Dios. Sí, creo que muchachos están haciendo unos ajustitos técnicos por ahí, la cual pues sería importante para la llamada que nos van a hacer. Nos pueden llamar nuestros hermanos. Sí, aquí tenemos llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas. Un feedback, Buenas noches. Que se escuche bien. Pero podemos Saludos. continuar
que es el tema del programa. Buenas noches. También pueden llamarnos también a mi número, que por aquí no se ve y me escuchan directamente. Alguien puede gastar medio minuto o un minuto, pues lo puede hacer. Aquí le tomamos la llamada, porque parece que técnicamente allá aquí en el canal no tenemos una recepción bien buena. Pues bien, entonces, hermano Luis, retomando lo que estábamos hablando de que la gente pues ha querido buscar cosas vanas, cosas del mundo, cosas que nos edifican y darle la espalda a Dios. Así es. Y hacer de otra cosa que no es Dios, que en realidad no tiene ni siquiera vida, quieren entonces adorar cosas que no deben. Claro, porque la gente tiene una situación y es que la gente quiere ver. La gente quiere ver a quien adora, la gente quiere ver a quien le sirve, la gente quiere ver. Pero la palabra me enseña que no es por vista, sino por fe. Y en Jesucristo tenemos que creer. Y la religión lo que se ha encargado es de hacernos creer que no es así. Es la que nos ha torcido todo. Y la religión es la que se ha encargado de que vivamos en miseria, que los países vivan en pobreza, que los países vivan en ruina, que los países vivan apartados de Dios, que los países practiquen. Fíjense algo, si ustedes investigan la promiscuidad sexual promovida por la santería. Así es. El que practica hechicería y el que conoce esa parte, ve que hay unos demonios llamados metresas que los usa. ¿Y quiénes son las metresas? Vamos a ver la llamadita a ver si podemos ahora. Adelante, buenas noches. Buenas. Buenas, ¿con quién y de dónde? Buenas. Sí, ¿con quién y de dónde? Sí, buenas. Buenas noches. Le escuchamos, ¿con quién y de dónde? Buenas. Bueno, pues que nos llamen a mi celular, que pueda llamar, porque es que... Buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante. Es que no... De aquí de Santo Domingo. Sí, De diga. Santo Domingo de aquí. Amén, díganos. Sí, la religión no echa fuera el temor. Así es. Así es. Es que se está escuchando, entonces hay un feedback, un retraso de unos segundos, que entonces si se puede escucharse por la televisión no va a poder sacar la llamada. Bueno, pues pueden llamarnos por aquí, por el celular, el que quiera aportar con el tema. Entonces, hermano Luis, tengo una pregunta, que es una pregunta que yo sé que todos nuestros hermanos televidentes están esperando, que es, ¿cómo podemos romper con este espíritu de religiosidad? Déjame ver si esta es una llamadita de la... Sí, buenas noches. Buenas. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Santa desde Loca, Chicago. Adelante, Santa. Sí, yo quisiera decirle algo al hermano, que está muy buena su prédica. Dios le reveló muchas cosas, porque es bueno hablar así por revelación, no por instinto carnal, por sabiduría carnal, ni al ojo, sino por revelación. Pero le quería decir algo para mí, yo quiero que me expliques aparte, si es así, que supuestamente ciertas cosas de la metresa son los ángeles caídos de uno de los que pecaron, entonces influyen en la gente y se ven tipo demonios. Ya, por eso quiero que me explique esa parte, si son los mismos ángeles que son detectados de allá arriba, que están entre la gente, tipo metresa. Gracias y Dios le bendiga y le siga revelando. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Sí, hermana, son demonios caídos, pero que están representados por medio de la santería. Las metresas, si tú te pones a ver cuáles son los nombres, Santa Marta, es una santa, pero tú buscas la historia y tiene una referencia en la santería. Metresilí tiene otra referencia en la santería. Anaí Sapie tiene otra referencia en la santería. Entonces, es la religión la que promueve la santería, pero es la santería la que promueve la promiscuidad sexual a través de la práctica con los demonios, porque representan demonios. Adelante, mi hermano, adelante, buenas noches. Buenas. Sí, hermano Fabio, adelante, ¿cómo no? Hermano Fabio del programa En Esto Pensar. Adelante. Sí, saludos. Saludos. Ajá. Yo decía ahorita que la religión no puede echar fuera el temor, sobre todo el temor de la muerte. Así es.
Ajá. Ahora bien, un cristiano verdadero puede experimentar el temor paralizante. Sí, claro. Si está bajo influencia demoníaca, puede ser paralizado a causa del temor. Si tú estudias, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo práctico. Cuando tú ves las noticias de cualquier país, tú duras media hora, una hora viendo noticias y al final tú quisieras poner hierro en tu casa, tú no quieres salir a la calle. Cuando tú vienes a ver, tú estás atemorizado. ¿Cierto? Entonces ese temor lo usa el enemigo para trabajar libremente, porque donde está el temor no está el verdadero amor. Es decir, por eso dice que Jesucristo, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Si tú escuchas las palabras de temor, de terror, entonces sale. Sí, sí, adelante, adelante, hermano. Buenas noches. Buena. Sí, ¿con qué hablo y de dónde? Bueno, hermano, yo estoy congregado en la iglesia Monte de Dios. Ajá. Entonces yo sufro del hígado, de los riñones y de todo eso, ¿no? Estoy como nervioso, no me he podido concentrar bien en la palabra de Dios. Ajá. Allá en la iglesia, hasta como sueño me da. Y yo quiero ver Dios que me hace una oración. Sí, como no, yo comienzo recomendándote que lea tu palabra, hablando con el Espíritu Santo y pidiendo sabiduría a Dios. Que en la palabra está todo. En las iglesias no es que se consiguen las cosas, en la palabra, leyendo la Biblia y orándole a nuestro Señor. Las iglesias son para nosotros juntarnos con nuestros hermanos, adorar a Dios y a escuchar nuestros himnos a Dios, a cantarle al Señor, a orar con nuestros hermanos y juntarnos, porque Dios manda que nos congreguemos juntos. Pero el verdadero aprendizaje que tú tienes, tu comunión directa con Dios, es leyendo la palabra, poniéndola en práctica y orándole a nuestro Señor en todo tiempo. Que Dios te bendiga, pero sí también vamos a orar por ti. Gracias, mi hermanito. Ok. Entonces, Luis, ya le explicó el hermano Fabio sobre, entonces no sé si se le quedó en conclusión lo de la metresa a aquella persona que llamó. Yo espero que sí, que le haya respondido su pregunta, pero lo que pasa es que el origen de la promiscuidad sexual son demonios, pero está representado también en la santería. Y a eso era que me refería. Ya. Entonces la santería siempre va a buscar adoración, siempre va a buscar algún tipo de que tú te doblegues ante ellos para entonces ellos... Entonces de ahí que viene que cierta gente anda buscando de que cierto trabajo para hacérselo a una joven que le gusta, que quiere casarse con ella, pero que ella no lo quiere. Claro. Ya entendí. Son hechicerías, pero también es idolatría. Idolatría, perfectamente. Luis, entonces nosotros quedamos con una pregunta que ya casi para el final, pero déjame con esta llamadita. Sí. Buenas noches, adelante, ¿con quién y de dónde? Aló, ¿cómo le llama? Dios le bendiga. Yo le a Pedro Macorís. ¿De San Pedro Macorís? Sí. Adelante, hermano. Yo quiero que me explique, que el hermano está explicando acerca de la metresa. Acerca de la metresa. ¿Qué te quería saber? Mira, que yo estaba oyendo el programa donde están hablando de hermano. Y el hermano iba a hablar de la metresa. Entonces, el otro hermano lo paró y él lo iba a terminar. Ya. Que se quedado como debemos. Ya, ¿usted quiere que le explique un poco mejor? Sí. Sí. Pues está bien, está bien. Muchísimas gracias, San Pedro de Macorís. Ok, gracias. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Ok. Bueno, respondiendo al hermano, mira lo que pasa. Las personas, para hacer las prácticas sexuales ilícitas, se refugian en demonios que son conocidos como metresas. Pero lo que estaba diciendo era que estas metresas, que son parte de demonios, que son parte del mundo espiritual caído, están también representados en santos de la santería. Ahí está Santa Marta, ahí está Santa la otra, sí, hay un grupo de santos que representan estos demonios de la santería, que estos demonios están representados en la santería. Al tener esas prácticas inducidos por estos demonios, nosotros estamos siendo instrumentos de ellos, y por eso yo decía que la religiosidad, la práctica y la adoración a estos santos llevan a las personas, a las ciudades, a los pueblos, a la promiscuidad sexual, a la ruina, a la miseria y a todo ese tipo de prácticas paganas.
¿Aló del programa? Sí, de recta final. Adelante. Bueno, dígale que lo único que salva es amar a Dios con todo su corazón y su mente. Y nunca, nunca hacerle al prójimo lo que no quiero que me hagan a mí. Así es. Amén. Yo creo que ya usted lo dijo. Sí. Siga. Esa doctrina de Jesús, esa doctrina, Adelante. amar a Dios con todo tu corazón, mente y entendimiento. Sí, sí, sí. Amén, hermana. Ya estamos terminando. Así Muchísimas es. gracias por llamarnos. Así es. Ok. Tiene toda la razón. Luis, entonces, brevemente, pero rapidito, pues ya estamos terminando el programa. ¿Cómo podemos romper con ese espíritu de religiosidad? Mira, con la religiosidad podemos romper de la misma manera que podemos romper con todo pecado. Lo primero es reconocer que lo estamos haciendo, reconocer que lo hemos practicado, reconocer que estamos atados a esos espíritus. Entonces, una vez que reconocemos, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, y una vez que nos arrepentimos y nos pedimos perdón, entonces estamos desautorizando, estamos dejando sin efecto el trabajo de estos espíritus sobre nuestras vidas. El trabajo es, pero todo comienza con nosotros reconocer, no con justificarnos, sino con reconocer, ciertamente yo llevo una vida religiosa, ciertamente yo llevo una rutina, ciertamente yo hago esto, esto y esto, de lo cual me arrepiento, de lo cual pido perdón. Y por eso, de la única manera que nosotros podemos romper. Si seguimos justificando, yo no lo hago, ese no soy yo, ese es el hermano, mira, fulano, mira, no. Mírate tú. Y cuando tú te veas tú, mira a ver si lo que tú estás haciendo es lo que dice la palabra como debe ser. Y entonces, cuando aquellas cosas que no están conforme a la palabra, Diga. tú te arrepientes y pides perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perfectamente. Entonces, señores, nosotros lo que vamos a hacer es que el próximo jueves vamos a continuar con este tema porque no nos dio tiempo. Le pido perdón a los que me están llamando por teléfono porque ya viene un programa detrás, tenemos que entregar ya la hora. Entonces, el jueves continuamos con este mismo tema. Recuerden que los martes también está el Pastor Vázquez conmigo aquí con temas también diversos, hablando de la palabra de Dios, edificándonos todo. Pues yo le doy gracias a todos ustedes, benditos sean, que Dios les bendiga siempre y le esté dando lo que Él crea en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Hasta luego. Amén. Teleimpacto, lo que necesitas saber.